cordial saludo, soy Alberto Gámez, estudiante del programa de Ingeniería Industrial del curso Diseño de Planta. Este video está siendo grabado el 5 del mes 11 del 2022. Vamos a darle respuesta a unos interrogantes que se nos son planteados en esta actividad presente. La primera pregunta dice: ¿cuál es el producto a trabajar de la empresa modelo? ¿Cuáles son sus características y su funcionalidad? El producto a trabajar por la empresa modelo son las bolsas biodegradables a través del procesamiento de bioplástico, el cual surge del almidón a base de papa, o de maíz o de yuca. Cualquiera de estos elementos nos servirían para crear el bioplástico. Estos bioplásticos tienen una característica especial y es su proceso de degradación, el cual le toma solo 24 meses en desintegrarse, a diferencia del plástico común que toma alrededor de 100 o 150 años, haciendo un daño en la tierra. La segunda pregunta nos dice: ¿cuántas máquinas se requieren por subproceso? Para dar respuesta a esa pregunta nos vamos a un anexo, el cual tenemos aquí. Primero tenemos que saber cuáles son los subprocesos de los cuales nos habla, y es mezclar una materia prima, polimerizar, filtrar, lavar, secar, extruir, imprimir, cortar, embobinar y empacar, y utilizamos la fórmula de fracción de máquina, la cual tenemos acá arriba, la cual nos dice que para hallar la cantidad de máquinas requeridas por subproceso tenemos que multiplicar el número estándar por el número de unidades, y eso lo dividimos por el desempeño real, por la cantidad de tiempo en minutos y por la confiabilidad de la máquina. De esa manera obtendríamos el número de la cantidad de máquinas por subproceso. En este caso nosotros ya hicimos los cálculos y tenemos 86 unidades para realizar el proceso de la realización de bolsas de plástico, y en cada subproceso tenemos la cantidad de máquinas o unidades planteadas en esta columna. Entonces el número de unidades sería 86. Tenemos el análisis de resultados, el cual nos dice que para el proceso de producción de una bolsa es necesario contar con 86 unidades para el proceso. Estas unidades, las cuales se representan en números, pueden ser máquinas o personas dependiendo de la necesidad de la producción. Tenemos la tercera pregunta: ¿qué capacidad efectiva de producción tendría la planta? Para dar respuesta nos vamos al mismo anexo. Entonces, para obtener la capacidad efectiva, la cual serían 52 unidades diarias, lo que hacemos es multiplicar la capacidad de diseño, las unidades diarias de capacidad de diseño, por el trabajo real de la mano de obra en un 85%, y así obtendríamos la capacidad efectiva de la planta. La cuarta pregunta dice: ¿cuál es el diseño seleccionado para la unidad de empaque de la empresa modelo y qué características tiene? Entonces el diseño es la bolsa T40, la cual tiene medidas de 60 centímetros de alto por 30 centímetros de ancho. Se empacará en rollos de 52 bolsas cada uno y serán empacados en cajas de 50 por 30 por 30, es decir, 50 de profundidad, 30 de ancho por 30 de alto, la cual puede almacenar máximo 15 rollos. ¿Cómo sacamos ese valor? Entonces, para sacar
ese valor, utilizamos un software llamado Keep Pallet Maker, en el cual lo primero que hacemos es indicarle las unidades en las que vamos a trabajar. En este caso serían centímetros y kilogramos. Entonces le decimos que la unidad a trabajar, la cual es el rollo de bolsa por 52, o sea, por 52 bolsas, tiene un diámetro de 10 centímetros y una altura de 30 centímetros, obviamente de forma vertical, siendo el rollo. Y le decimos que el peso es de 1 kilogramo. Este software le agregamos el grosor de lo que es las paredes de la caja. Nos dice la cantidad de rollos que puede obtener una caja. Entonces estos son los resultados que nos arroja el software. Nos dice que el diámetro es de 10 centímetros, lo que agregamos anteriormente. La altura del objeto sería de 30 centímetros. Y el peso, como nos lo indica aquí, el peso sería de 1 kilogramo. Tenemos el empaque por caja, que serían 15. Entonces nos da la longitud de la caja, que serían 50 de longitud, 30 de ancho por 30 de altura. De aquí, de este software, entonces sacamos las medidas que requeríamos para nuestra caja, como lo vemos como lo vemos en la imagen. Tenemos la siguiente pregunta. Dice: ¿qué capacidad de almacenamiento tendría el almacén de producto terminado diseñado? Bueno, el almacén de producto terminado tiene medidas de 5 metros de ancho por 2 metros de alto por 3 de fondo. Por lo tanto, su capacidad de almacenamiento son 30 metros cúbicos. Espacio suficiente para 2 estivas más el equipo de carga y el espacio de manipulación. Entonces, para dar respuesta, para dar esa respuesta, de igual manera utilizamos el mismo software en el cual, de acuerdo a las medidas y pesos de las cajas, le pusimos también el tipo de estivas o pallets que utilizaríamos. Entonces le dijimos que utilizaríamos un pallet tipo americano de 1.2 metros por 1 metro, y el peso del pallet sería 30 kilogramos. Entonces él nos arroja las medidas, las dimensiones mínimas y las dimensiones máximas del pallet y el peso máximo con carga por carga móvil, que sería de 1500 kilogramos. Nos dice también el software, nos entrega la cantidad de cajas por paleta, teniendo en cuenta las dimensiones de la caja, peso, entre otras. Entonces de esta manera acumularía las cajas. Serían 18 cajas por pallet. Entonces la cantidad de pallet a usar serían se sacaría de acuerdo a estos resultados. Son 15 rollos de 52 bolsas cada uno, 780 bolsas por caja. Entonces, para tener las 28.000 bolsas necesitaríamos 36 cajas. Entonces serían 18 cajas por pallet, lo cual nos indica que tenemos que utilizar 2 pallets para 36 cajas o 28.000 bolsas.
aquí entonces damos respuesta a la pregunta, cual nos dice que la medida de almacén de 5 metros de ancho por 2 metros de alto, de 3 metros de fondo. Su capacidad de almacenamiento son 30 metros cúbicos. Entonces aquí tendríamos los dos palets con las 36 cajas, como lo vemos en el dibujo. El equipo a utilizar de maniobra, a utilizar para el carga y descarga de actividad, es el traspalet, el cual se le conserva una distancia de maniobra dentro del almacén de 2 metros. Entonces la pregunta 6 nos dice con qué materia prima se diseñó el almacén de materia prima y qué capacidad de almacenamiento tiene el almacén. Entonces el almacén de materia prima se llevó a cabo con almidón a base de maíz, teniendo medidas de 3 metros de ancho por 2 metros de alto por 3 de fondo. Por lo tanto, su capacidad de almacenamiento son 18 metros cúbicos, espacio suficiente para una estiva, más el equipo de carga y el espacio de manipulación. Entonces esos datos los sacamos de la siguiente información. Aquí nos dice que las empresas que producen las bolsas biodegradables son con almidón de maíz. Para realizar la producción de 100.000 bolsas utilizan 180 kilogramos de almidón. Entonces producir 4.000 bolsas diarias es igual a 7,45 kilogramos de almidón de maíz. Y para producir las 28.000 bolsas necesitaríamos 50,75 kilogramos de almidón de maíz. Con esto produciríamos las 28.000 bolsas. Entonces, para el almacenamiento de materia prima utilizamos costales de 50 kilogramos. Las medidas de este costal serían de 90 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho por 37 centímetros de diámetro. Aquí tenemos el tipo de palet que utilizaríamos para el almacenamiento y cargue del almacenamiento de la materia prima, el cual es el mismo palet que utilizamos anteriormente, palet tipo americano de 1.2 metros por 1 metro, con peso máximo de 1.500 kilogramos. Entonces aquí daríamos respuesta a la pregunta. Nos dice que el almacén de materia prima tiene 3 metros de ancho por 2 metros de alto por 3 de fondo. Capacidad de almacenamiento 18 metros cúbicos, ya que solo sería un solo saco de 50 kilogramos para producir las 28.000 bolsas. La última pregunta nos dice, ¿cuál es la secuencia del proceso productivo y flujo de materiales a través de las estaciones de trabajo de cada subproceso, representando en el modelo del área de producción? Entonces, para esa pregunta nos vamos al diseño que se realizó, el cual es el que vemos en pantalla. Y la secuencia del proceso de producción la tenemos en este diagrama de recorrido, que sería: se transporta la materia prima más el aditivo al mezclador, luego se transporta al extrusor soplador embobinado, luego se transporta
al proceso de inspección, se transporta al corte y sellado, se transporta al empacado y control de calidad, y por último es almacenado. Esa sería la secuencia del proceso productivo. Como por último veríamos el diseño de la planta. El cual vemos en pantalla. El área de producción, en el cual tenemos el mezclador, el extrusor, soplador y embobinado, la impresión, el sellado y corte y el empacado. Listo. Muchas gracias.